Esto es El Cowboy de Medianoche. Pues aquí estamos en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Claro, ya saben, y que Dios reparta suerte. Con el señor Chicuelo, hablando de toros. Para aquellos que les gustan los toros y para los que no les gustan, también. Hablando de toros, una producción en cadena de Universal Radio, la emisora de tu ciudad. Señoras y señores, nuevamente estamos con todos ustedes con este espacio taurino dentro del Cowboy de Medianoche llamado Hablando de Toros. Hoy me acompaña en este estudio central de Cadena Universal Radio nuestro crítico taurino, el señor Chicuelo, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, señor Chicuelo. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener un Hablando de Toros un poco especial, ¿no? Vamos a hablar un poco de la legislación taurina y también de la retirada del maestro Morante de la Puebla. Así es, en primer lugar vamos a tratar una noticia que para nosotros ha sido fundamental para la protección y para la supervivencia de la tauromaquia, como es el fracaso de la ILP en su tramitación ante el Congreso por la votación, digamos, en abstención, en este caso del Partido Socialista, que fue absolutamente decisiva para el fracaso de esa ILP. Y después vamos a hablar de la actualidad y lo que supone la retirada definitiva de los ruedos por parte del diestro Morante de la Puebla. En primer lugar vamos a hablar con Domingo Delgado de la Cámara, que para quien no lo conozca es crítico taurino, es un erudito en la materia como jurista que es y sobre todo es escritor. Ha publicado libros como La otra vida de Joselito, Entre Marte y Venus, breve historia crítica del toreo, Revisión del toreo, fuentes, caminos y estilos en el arte de torear, Del paseillo al arrastre, la lidia y su evolución, Avatares históricos del toro de Lidia, Los Miuras de Salamanca, el encaste de Graciliano Pérez Tabernero, El raboso y su misterio, Homenaje a José Gómez Gallito y el toreo mexicano visto desde España. Por tanto, estamos hablando de una persona que además es investigadora en la materia, tiene unos conocimientos tremendos sobre el mundo taurino y sobre todo lo que lo rodea, la protección legal que ha tenido a lo largo de la historia, y nos va a dulcificar con sus opiniones y nos va sobre todo a formar muchas opiniones nuevas de materias que desconocíamos. Para ello ya tenemos al otro lado del micrófono al escritor Domingo Delgado de la Cámara. Domingo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como jurista que eres, y por eso te hemos convocado, más allá de la actualidad, que luego la desgranaremos, queríamos tratar contigo el tema de la ILP famosa, que ha quedado finalmente en agua de borrajas frente a lo que mucho se podía pensar de que iba a salir adelante. Bueno, esta ILP, esta iniciativa legislativa popular, que fue promocionada y promovida por grupos en principio animalistas, pero después llegó al Congreso de la mano de grupos y partidos políticos que nada tienen que ver con el animalismo, pero sí con otro tipo de reivindicaciones que les valió como moneda de cambio o como intercambio de cromos para sacar otro tipo de propuestas adelante. Desde tu punto de vista como jurista especialista en la materia, ¿cómo describirías el camino y el origen de esta ILP que al final ha visto su fracaso más absoluto? Bueno, yo creo que el martes pasado fue un día muy importante para el futuro del toreo. Lo que pasa es que tenemos un sector totalmente ensimismado, que solo se mira el ombligo y que no es capaz de ver la importancia de lo sucedido. Pero
verdaderamente es importantísimo, porque el movimiento antitaurino es muy probable que haya quedado cortocircuitado para muchísimos años. Los antitaurinos echaron unas cuentas y vieron que este era el momento, que ahora o nunca. Un gobierno socialista que tiene una enorme debilidad en el Parlamento y que necesita acuciantemente de los votos de los comunistas y de los independentistas para seguir flotando. Entonces, ellos hicieron ese cálculo: como el gobierno socialista necesita de los votos de comunistas o independentistas, pues admitirá a trámite la ILP, que tendrá como consecuencia final que se quite el blindaje a la fiesta y que cualquier alcalde o cualquier comunidad autónoma pueda prohibir los toros en su ámbito territorial. Estos eran los cálculos que tenían los antitaurinos, que no eran unos cálculos incorrectos, pero el martes se obró el milagro, y es que el Partido Socialista optó por la abstención, no sumó sus votos a los de los independentistas y los comunistas, y por lo tanto la ILP en ese momento quedó totalmente descarrilada y ni se va a debatir. Hay que preguntarse por qué el Partido Socialista ha tomado la decisión de abstenerse. Creo que en este sentido tiene mucho peso la idea de las elecciones andaluzas y de las elecciones de Castilla y León en los próximos meses. Es decir, los socialistas no pueden presentarse en Andalucía y Castilla y León con una piedra en la mochila tan pesada como esa, ¿no? Como la de haber permitido pues la desprotección legal de la fiesta de los toros. Por otro lado, hay socialistas muy influyentes que son muy aficionados a los toros y que también pues maniobraron para propiciar la abstención. Y por último también hay que hablar del trabajo magnífico de la Fundación Toro de Lidia, que pues llamó a los socialistas, vamos a decir, más afectos a la fiesta para convencerlos de que se movieran. Verdaderamente esto es buenísimo porque, en primer lugar, porque cuando se ha hecho un esfuerzo tan enorme de recabar 700.000 firmas y ese esfuerzo no vale para nada, pues eso verdaderamente va a tener unas consecuencias muy duras en la moral de los antitaurinos. Como dijo Unamuno, los esfuerzos sin recompensa llevan a la frustración y a la melancolía. Por lo tanto, este impacto lo van a sentir. Y luego, además, porque es que ya no van a tener una situación tan propicia. Cuando España cambie de ciclo, y lo más probable es que gobierne el Partido Popular con el apoyo de Vox, una iniciativa así va a ser totalmente imposible. Y además una cosa muy buena. Es decir, los antitaurinos están ya totalmente alineados con el comunismo y con los enemigos de España. Y tanto el comunismo como los enemigos de España están muy mal vistos en general por la sociedad española. Por lo tanto, esto también cortacircuita las iniciativas antitaurinas en los próximos años. A mí lo que me preocuparía es un antitaurinismo de corbata que pudiera estar presente en el Partido Popular o incluso en Vox o en el Partido Socialista. Esto no existe. Hay un antitaurinismo desarrapado, antiespañol y de extrema izquierda que verdaderamente nunca va a contar con los apoyos para conseguir sus objetivos. Verdaderamente ha sido una excelente noticia y yo espero además que esta noticia digamos que traspase las fronteras. En América la situación es muy complicada, con un movimiento antitaurino muy crecido y muy apoyado por regímenes populistas como los de Petro en Colombia o como los de la Sheinbaum en México. Yo creo que esto que ha pasado tiene también que tener su reflejo y dar fuerza a los taurinos de esas tierras. Ha sido verdaderamente importante y la prueba de lo verdaderamente importante es lo heridos que están los antitaurinos, que están absolutamente histéricos. Ha sido muy importante, verdaderamente tenemos que darnos la enhorabuena. Apuntabas el tema de América, apuntábamos también y hemos preguntado la siguiente pregunta que te vamos a formular, se la hemos trasladado a muchísimos taurinos y ha habido respuestas de lo más divergente y tiene que ver con el origen de este movimiento antitaurino.
¿por qué existe un movimiento antitaurino? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿por qué antitaurino y no anti otra cosa? Porque realmente se han constituido una serie de partidos, grupos o como quieran llamarlo, que se han dedicado desde hace un tiempo no pequeño, precisamente no corto, a promocionar y a dilapidar de aquella manera la fiesta de los toros. Pero ¿por qué contra la fiesta de los toros y no, por ejemplo, contra cualquier otra fiesta o cualquier otra actividad que a lo mejor pues pueda tener también sus detractores? Bueno, la historia del movimiento antitaurino es muy larga. En realidad ha habido 3 antitaurinismos distintos a lo largo de la historia. Hay un primer antitaurinismo de carácter filantrópico, que es el que podía defender San Pío V, en tiempos de Felipe II, que más o menos lo que venía a decir es que los hombres no deben de exponer la vida gratuitamente, por lo tanto el animal no les interesaba. Lo que les preocupaba era la salvación del alma de los hombres, se han muerto arriesgando su vida. Este es un primer antitaurinismo, el de los siglos XVI y XVII. Luego, a partir del siglo XVIII, habría un segundo antitaurinismo, que es el de los ilustrados, jovellanos y toda la ilustración. Ellos, sobre todo, lo que piensan es que es una actividad antieconómica, que la gente, por ir a los toros, descuida sus obligaciones y, por lo tanto, la economía no funciona. Digamos que este es el antitaurinismo decimonónico. Y el antitaurinismo animalista, digamos que es más moderno y sobre todo hunde sus raíces en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón y urbano tiene una visión completamente diferente de los animales del que ha tenido pues el mundo hispánico. Y entonces, al tener tanta importancia el mundo anglosajón en el siglo XX, porque digamos que son la potencia hegemónica y dominante, pues todas sus costumbres y todas sus ideas pues también han empapado nuestra forma de ver el mundo. Y también, claro, la televisión ha sido un medio muy poderoso, donde a través de sus series, de sus películas, pues han trasladado esa visión del mundo pues a la sociedad española. También ha habido un cambio muy grande en la sociedad española, que en los años 60 del siglo XX, hace 60 años, pasó de ser una sociedad básicamente agrícola a ser una sociedad básicamente urbana, con la que se pierde el contacto con el animal y, por tanto, digamos que el antitaurinismo actual es de origen básicamente anglosajón y urbano. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene tantos apoyos? Pues en primer lugar tiene tantos apoyos porque hay una fuente de dinero detrás de los antitaurinos. Es decir, hay fundaciones como la Franz Weber y toda esta gente, un montón de ricos que tienen una idea falsa de los animales y que riegan de dinero a un montón de organizaciones para que nos den la batalla. Y luego también hay que tener en cuenta que los toros pues son una representación de lo español. Digamos que es una de las facetas de la vida nacional que más nos diferencian de los otros pueblos. Entonces, los enemigos de España, con la excusa hipócrita del amor a los animales, pues han hecho antitaurinos porque lo que quieren es borrar lo español y quitar cualquier vestigio de españolidad. Es decir, el antitaurinismo de nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, indigenistas americanos, es totalmente hipócrita. El animal les da igual, lo que les interesa es derribar un símbolo de lo español. Y luego la izquierda ha asumido toda esta clase de mandangas porque, digamos que ha traicionado su ideal fundamental. El ideal fundamental de la izquierda, pues surgida con los movimientos obreros a finales del siglo XIX, su idea fundamental es la igualdad económica, que todo el mundo tenga posibilidades de vivir bien y tener acceso a los bienes. Pues esa idea la ha traicionado desde hace muchísimos años y la ha sustituido por defensa pues de causas minoritarias, desde el inmigracionismo, la disidencia sexual, y los toros y el ecologismo entran también en este paquete. Es decir, como no podemos defender al obrero porque estamos completamente vendidos al capitalismo internacional, necesitamos
ciertas luchas minoritarias para podernos justificar. Entonces, este es un poco el magma donde se nutre el antitaurinismo, es decir, el dinero de animalistas extranjeros, la idea negativa de lo español y una izquierda desnortada que ha perdido sus ideales. Bueno, pues por eso se ataca a la fiesta de los toros. Digamos que representa una sociedad española clásica y tradicional que se quiere desterrar. Pero de todas maneras, en estos últimos años ha habido una enorme contestación a todo esto y yo en este sentido soy bastante optimista. ¿Cómo decir? Esa prevalencia, esa opinión dominante que existía hasta hace poco tiempo está empezando a dejar de existir. Todo esto está siendo muy contestado y por lo tanto yo en ese sentido soy bastante optimista. Digamos que los distintos pueblos europeos, también el español, ya no se creen las patrañas ni de la izquierda, ni de las grandes organizaciones y de las élites globalistas, están siendo muy contestadas y yo creo que en ese sentido pues los toros van a tener una vigencia porque hay mucha gente que está dispuesta a apoyarlos. Domingo, ¿y qué papel juega la Unión Europea en todo este movimiento antitaurino que se ha visto reflejado en la ILP famosa que quedó en agua de borrajas? Bueno, la Unión Europea en sus tratados fundacionales dice que toda esta clase de asuntos culturales son responsabilidad de cada país miembro. Es decir, en todos estos temas cada país miembro es soberano y por lo tanto, al menos en teoría, la Unión Europea no se mete. Digo al menos en teoría o formalmente. ¿Por qué? Porque claro, la Unión Europea todo el mundo sabe que está absolutamente manejada por los grandes lobbies y por las grandes élites globalistas que son de un ecologismo radical y por lo tanto digamos que sí que tiene una incidencia aunque sea indirecta. Pues por ejemplo, la Unión Europea está decidida a erradicar la agricultura y la ganadería en Europa para beneficiar pues a ciertos lobbies que meten mucho dinero, desde los que fabrican carne sintética hasta, por ejemplo, los marroquíes que quieren llenar de fruta toda Europa. Se sabe que muchísimos eurodiputados están comprados por el lobby marroquí y, por lo tanto, hay que erradicar la agricultura y la ganadería de Europa, ¿no? Entonces, la Unión Europea, evidentemente, pues es muy progre y toma muchísimas medidas que afectan a la ganadería y, desde luego, todo lo que afecta a la ganadería pues acaba afectando a la fiesta de los toros porque está basada en la cría de un animal bovino, ¿no? La Unión Europea también tiene que ser absolutamente reformulada, es decir, es un ente absolutamente antidemocrático, movido por un montón de intereses totalmente ajenos a la población europea. La población europea soporta un montón de leyes, de directivas y de reglamentos de señores a los que nadie ha votado pero que te perjudican en tu vida y desde luego la Unión Europea tal y como está considerada ahora mismo o se refunda con otros ideales o si no, yo de verdad yo estoy dispuesto y yo desearía que quebrase y que recuperásemos los españoles toda nuestra soberanía. Y hablando un poco de ese magnetismo que tiene esta iniciativa legislativa popular traducido a América, ¿qué reflejos y qué consecuencias crees que puede tener en los problemas que citabas al principio en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Venezuela, que se está recuperando mínimamente también algo la actividad taurina? Y sobre todo, y además en eso eres especialista porque has escrito un libro sobre ello, en México. ¿Qué puede pasar de aquí al futuro en Latinoamérica? Bueno, lo que ha pasado en Hispanoamérica es que la mayoría de los países han caído en manos de regímenes de extrema izquierda populistas que son un auténtico peligro y que la tienen tomada con la fiesta de los toros porque estos regímenes son básicamente antiespañoles. Es un auténtico problema, pero no es un problema exclusivo de la fiesta de los toros. Estos regímenes, el caso venezolano es muy patente, están llevando a sus países a la miseria más absoluta porque las fórmulas de tipo comunista jamás han funcionado. Yo creo que
si consiguen estos regímenes comunistas y antiespañoles perpetuarse, pues la fiesta de los toros tiene un horizonte muy negro en Hispanoamérica, mientras que si se consigue derribar a esa clase de regímenes y que se constituyan pues regímenes auténticamente democráticos y democracias liberales, pues la fiesta de los toros tendrá su futuro. Pero evidentemente esto está sujeto a un proceso mucho mayor, que es el de la implantación del comunismo en Hispanoamérica, y si se consigue derribar ese comunismo, la fiesta de los toros tendrá futuro, y si no se consigue derribar ese comunismo, pues la fiesta de los toros en esos países desaparecerá. Es un proceso político muy importante y muy grande que excede con mucho a la fiesta de los toros. Por último, referente a este tema de la ILP, has tocado antes un punto muy importante que tiene que ver con el campo, la ciudad y sobre todo la protección que tiene la tauromaquia en España. El otro día, a propósito de este tema, hablábamos con Miguel Martín, que es el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y le proponíamos que la tauromaquia está atacada porque no está bien protegida. Es decir, nosotros decíamos, mira, es que creemos que además no está en el sitio políticamente correcto. Me refiero a que históricamente la tauromaquia estaba en el Ministerio del Interior, luego pasó a Cultura, que es donde se encuentra actualmente, pero sin embargo las competencias de cultura son muy limitadas para proteger una fiesta tan grande como los toros. Entonces nosotros lanzábamos un brindis al sol proponiendo que a lo mejor en un futuro había que ubicar la fiesta de los toros como competencia del Ministerio de Agricultura, que ese sí que tiene competencias en Europa y sí que tiene mano en la Unión Europea y sí que podría proteger el campo y el mundo rural y la tauromaquia de una manera mucho más eficaz de lo que actualmente lo hace el gobierno español, bueno, y sobre todo la legislación nacional. En este sentido, ¿qué opinas tú sobre la protección actual de la tauromaquia en España? Bueno, con respecto a la ley de protección de la tauromaquia, pues yo creo que es una ley manifiestamente mejorable. Tiene de bueno que impide legislar a comunidades autónomas y ayuntamientos en contra de la fiesta, pero tiene de malo la ley que carece de un régimen sancionador. Entonces, como no tiene régimen sancionador, cualquier alcalde díscolo puede saltársela a la torera y esto no tiene consecuencias para él, ¿eh? Por ejemplo, tenemos muy cerca el ejemplo de Oviedo, por cierto, un alcalde del PP, pero que es antitaurino y que está empeñado en reformar la vieja plaza de toros de Oviedo de tal forma que no se puedan celebrar festejos taurinos. Entonces, la ley es manifiestamente mejorable. No solo debe impedir que se legisle en contra de la fiesta, sino que también debe impedir que cualquier iniciativa particular torpedee la fiesta, iniciativa particular de alcaldes, concejales y gente así. Es una ley manifiestamente mejorable. Lo que pasa es que para poderla mejorar se necesita una mayoría parlamentaria que ahora no existe, tendría que ser en una próxima legislatura, y desde luego también el Partido Popular tendría que desprenderse de sus complejos atávicos con respecto a la izquierda, porque hay que recordar que esta ley se hizo en época de Mariano Rajoy y es la típica ley pues maricomplejina, donde bueno, hay una exposición de motivos llena de buenas intenciones, pero luego no son capaces de tomar medidas drásticas para que no les llamen fachas, ¿no? Evidentemente la ley es manifiestamente mejorable y esperemos que en otra legislatura se pueda mejorar. Con respecto al encaje de la fiesta de los toros, pues yo en ese sentido soy muy francés. Yo creo que la fórmula, hay como tres fórmulas. La fórmula que se ha empleado tradicionalmente en España, que es la de que la fiesta esté tutelada por las administraciones, no ha funcionado. No ha funcionado porque al final el funcionario que debe tomar decisiones, pues lo que quiere es no meterse en líos e irse a casa cuanto antes. Otra opción que muchas veces nos proponen los taurinos de que ellos mismos autorregulen, pues sería absolutamente desastrosa porque camparía el fraude a sus anchas, ¿no?
Yo creo que la opción es un poco la opción francesa, que seamos los propios aficionados los que nos organicemos y los que tomemos las decisiones. Yo sería partidario de que presidan los aficionados, aprueben las corridas los aficionados y que simplemente la fiesta tenga un reconocimiento legal para que no pueda ser prohibida, ni limitada, ni perseguida por parte de ninguna administración ni de ningún político, pero que luego se dé a los aficionados la capacidad para tomar las decisiones, para hacer reglamentos y todo lo demás, porque está claro que la tutela de la administración no funciona. Y la prueba de que no funciona es que el descontento de la mayoría de los aficionados es muy potente, porque la integridad del toro de Lidia brilla por su ausencia y porque todo es un auténtico desastre. Entonces yo soy partidario de que seamos los aficionados los que rijamos la fiesta, que para eso la consumimos y la pagamos. Así es. Antes de despedirte tenemos que hablar de la actualidad más candente y en este caso además con una persona que es especialista en la materia y en la persona y en el maestro del que vamos a hablar, y no tiene toda la actualidad del mundo, el corte de coleta ayer en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid del diestro José Antonio Morante de la Puebla. Este programa lo escucha mucha gente que no conoce mucho el mundo de los toros y por eso queríamos preguntarte, Domingo, ¿qué supone Morante de la Puebla para la tauromaquia y qué perdemos los aficionados taurinos y los que les pueda llegar a gustar los toros con la retirada del maestro de Sevilla? Hombre, desde el punto de vista personal mío, pues supone mucho que Morante se retire, porque es el torero con el que más me identifico y con el que más disfruto. Pero viendo la historia de la tauromaquia en su conjunto, pues hay que decir que nadie es insustituible. Me estoy acordando, por ejemplo, de la muerte de Manolete en 1947, cuando se murió Manolete en el 47, parecía que la fiesta se terminaba, muchos aficionados se prometieron no volver a las plazas, pero la auténtica realidad es que a los 2 años las plazas estaban abarrotadas para ver a 2 novilleros llamados Julio Aparicio y Miguel Báez Litri, que desde luego no eran Manolete, ni tenían la importancia ni la significación histórica de Manolete, pero que sí que cumplieron su función de interesar al público y de llenar las plazas. Es decir, nadie es insustituible. Desde mi punto de vista personal, a mí me duele mucho porque es mi torero y yo siento una enorme sensación de vacío, pero soy consciente también que hay muchos toreros que van a llevar la fiesta hacia adelante. Y luego además, también la historia nos enseña que a los toreros les cuesta mucho retirarse en serio. Un día preguntaron a De Rita que cuál era la suerte más difícil del toreo y él dijo que retirarse. Yo creo que solamente Diego Puerta ha sido fiel a su palabra, se retiró una vez y no volvió nunca. El resto de las figuras, pues todos han tenido un montón de idas y venidas. Por lo tanto, vamos a ver si es definitivo o si simplemente es una medida temporal, un descanso de un par de años. A mí me duele mucho porque es mi torero y me gusta mucho verle, pero soy plenamente consciente de que la fiesta seguirá, pase lo que pase, y también me temo que en no mucho tiempo, pues a lo mejor el maestro quiera volver. ¿Y por qué goza del carisma tan extraordinario este torero con respecto a otros? ¿Cómo? ¿Que por qué goza de un carisma tan extraordinario el maestro Morante de la Puebla con respecto a otras figuras y con respecto a otros matadores? Bueno, pues porque las cualidades que tiene Morante de la Puebla son unas cualidades extraordinarias. Todo el mundo ha cantado su arte y evidentemente no lo voy a discutir porque es una cosa que desde luego llama mucho la atención. El arte o esa capacidad de hacer las cosas con estética, pues las tiene Morante, pues es una cualidad que tiene Morante de una forma muy arraigada. Es un torero que tiene mucha estética y eso ya llama la atención. Pero además, otra cosa que tiene Morante es mucho valor, y esto se ha cantado mucho menos en él.
Entonces ese valor le permite llevar esa estética a unas cotas verdaderamente magníficas y le permite más hacerlo muchas veces. O sea, Morante no ha sido un artista desigual, como ha podido ser Curro Romero, o un artista esquivo, como ha podido ser Paula. Morante ha mostrado lo mejor de su toreo muchas veces y delante de muchísimos toros. Entonces, un arte deslumbrante y además un valor enorme le ha permitido cuajar un montón de toros. Desde ese punto de vista ha sido el torero artista más importante que ha habido. Pero no solo eso, además Morante ha tenido una enorme inquietud histórica. Se lo ha leído todo, ha visto todos los vídeos y ha incorporado a su repertorio pues todo lo mejor que tenía Joselito, que tenía Belmonte, que tenía Chicuelo. Morante es el torero, vamos a decir, resumen de lo mejor de la historia del torero del siglo XX, y eso también le hacía un torero muy atractivo, porque te enseñaba todo el toreo. Entonces, claro, un torero con esas cualidades tan absolutamente monumentales y excepcionales, pues es normal que haya generado un enorme interés y que haya tenido a muchísimos adeptos. Verdaderamente ha sido un lujo para los aficionados haber contado estos años con Morante de la Puebla. Y es normal que ahora mismo pues sea el comentario general de todo el mundo, la retirada de Morante. Porque claro, no se retira un torero cualquiera, se retira un torero absolutamente extraordinario y desde luego el mejor del siglo XXI. Pues Domingo Delgado de la Cámara, ha sido un auténtico placer y un honor gozar de tu erudición en estos micrófonos, y la verdad es que lo hemos pasado francamente bien. Han quedado nuestros contertulios completamente nubilados y te emplazamos para cualquier otra ocasión que la actualidad lo demande. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Aquí, en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Hablando de toros y toreros, y que Dios reparta suerte. Aquí, en Cadena Universal Radio, aquí en la emisora de su ciudad, hablando de toros y toreros. Bueno, señor Chicuelo, pues ahí estaban las palabras de Domingo Delgado de la Cámara, hablando sobre esa legislación, esa iniciativa legislativa popular que tan afortunadamente para el mundo taurino se ha llevado a cabo. Sí, ha sido un fracaso monumental, y lo que ha dicho Domingo es que gracias a ello pues los toros tienen una pervivencia y una supervivencia importante, y de aquí al futuro pues no va a haber ese tipo de iniciativas más allá de manifestaciones puntuales que haya en algunas localidades. Bueno, y ahora pasamos al otro tema de hablando de toros, que es la retirada de Morante de la Puebla, y para ello creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al crítico taurino, a Manolo Recio. Así es, vamos a hablar de lo que ha pasado en el ruedo de las ventas referente a no solo las dos orejas y la puerta grande que abrió el diestro de Morante de la Puebla, sino que también vamos a hablar de todo lo que significa y las consecuencias que va a tener su retirada. Para ello ya nos acompaña nuestro redactor en Sevilla, Manolo Recio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Pues en primer lugar tenemos que hablar de la actualidad, y la actualidad viene marcada por la retirada y con su corte de coleta correspondiente de José Antonio Morante de la Puebla. ¿Qué supone para la tauromaquia y qué supone sobre todo para el aficionado de Sevilla la retirada de Morante de la Puebla? Pues sí, Alberto, tenemos que hablar desgraciadamente de algo que sucedió ayer y que no era esperado por nadie, ¿no? Que ha sido el adiós, que parece ser ya definitivo, pues de lo que se puede considerar como un ídolo del mundo del toreo, ¿no? Que es José Antonio Morante de la Puebla. Ha llegado un momento en el que ya él ha tomado esta decisión. Todos sabemos por lo que ha estado pasando. Ha tenido una temporada magnífica, maravillosa, de resurgir, en que ha alegrado a todos los aficionados al mundo del toro. Y bueno, pues ayer parece que ya aprovechando el éxito que tuvo allí en la Plaza de Toros de las Ventas, pues decidió cortarse la coleta y retirarse.
¿Por qué tiene ese carisma tan especial que hace que los aficionados vayan al hotel a gritar su nombre y, sin embargo, pues eso, tiene un carisma muy especial en contraprestación que puedan tener otros toreros y otros matadores que existen también y que son figuras del toreo? Sí, efectivamente, es que José Antonio Morante de la Puebla lo que ha tenido ha sido una facilidad enorme para conectar con los públicos, ¿no? Cae bien, ha caído bien, no solamente ya su forma de concebir y de hacer el toreo, ¿no?, sino que ha sido una persona que ha conectado y que el público, y sobre todo, ha llevado a una cantidad de público joven impresionante en esta temporada, de seguidores, pero que se han hecho acérrimos partidarios suyos y ha supuesto un verdadero resurgir del mundo de la fiesta que no conocíamos años atrás, ¿no? Y eso yo creo que es muy difícil. Hay toreros que lo han tenido a lo largo de la historia, otros lo tienen en menor cantidad, pero no cabe duda de que Morante, la conexión con los tendidos es impresionante y eso se ha demostrado últimamente, pero de una manera clamorosa, ¿no? Y más allá de sus cualidades artísticas, que obviamente las tiene, también creemos que juega un papel fundamental en ese carisma el hecho de que durante mucho tiempo y a lo largo de su historia, Morante de la Puebla se ha, sin aparecer demasiado en los medios en lo que son entrevistas directas, sí ha hecho una promoción y una defensa de los toros bastante notable con campañas como la de Morante Tour o incluso recordamos ya hace muchísimos años cómo defendía al lince ibérico y se disfrazaba. Bueno, una serie de campañas y de condiciones que se ha dado en el diestro de la Puebla que le han hecho tener ese carisma por encima incluso de otros que han sido mucho más precavidos a la hora de promocionar y defender los toros y aún en peores momentos, es decir, en momentos de ataque antitaurino muy voraz, ¿no? Es que efectivamente Morante ha sido un torero de una enorme personalidad, dentro y fuera de la plaza, ¿no? Y es una persona muy querida y además que se ha entregado mucho hacia el mundo de la fiesta. Es un torero además muy peculiar porque es un estudioso de la tauromaquia. Él se ha mirado en matadores de toros famosos como José Gómez Ortega Gallito, Belmonte, Sánchez Mejía. Él ha ido de alguna manera absorbiendo unos conocimientos del toreo antiguo, realizando una suerte, sobre todo en los remates, ¿no? Detrás de cada serie, esos remates que ha hecho a una mano y tal, que habían dejado de verse y que de pronto él lo ha vuelto a traer de nuevo. Eso el público lo ha entendido, lo ha aplaudido y bueno, y no cabe duda que ha marcado una enorme diferencia. Después, en todo lo que ha hecho, bueno, pues es de elogio, ¿no? Por ejemplo, cuando se niega a matar un toro forzando el indulto porque él ha entendido que el toro le ha ayudado en una faena cumbre, y ha dicho, oye, este toro hay que indultarlo, ¿no? O sea que eso no lo hacen muchos matadores, ¿no? Él, sin embargo, se pone en su sitio. Ha sido un torero, digamos, un torero que resume lo que verdaderamente el matador de toros tiene que representar en la plaza y, como digo, también fuera de la plaza, en su forma de vestir tan peculiar, en los trajes de torear, todo, ¿no? Es que ahora que tendremos tiempo de analizar todo esto, cuando ya ha dejado ya de ser noticia los ruedos, pues nos daremos cuenta de qué clase de persona ha sido José Antonio Morante de la Puebla dentro y fuera de la tauromaquia. ¿Y qué papel crees que jugará Morante de la Puebla en el futuro? ¿Lo ves en los despachos como apoderado? ¿Lo ves como mentor de otros toreros o novilleros que puedan salir? ¿O cómo crees que tendrá el futuro Morante de la Puebla? ¿O se alejará del todo de los toros y no volvemos a saber nada de él en la tauromaquia? ¿Cómo ves el futuro de Morante? Bueno, yo pienso que ahora, cuando ya termina esta tensión en la que el matador de toros, en general todos los matadores de toros viven, porque hay que darse cuenta de lo que es ponerse todos los días, un día sí, otro no, delante de dos toros, y viajar y volverse a vestir y casi sin descansar torear al día siguiente. Eso es tremendo, ¿no? Para una persona que
desgraciadamente ha tenido debilitadas sus facultades psíquicas, él lo ha dicho, y por lo tanto no estamos desvelando ningún secreto, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora José Antonio Morante de la Puebla puede aportar desde fuera, digamos, de las plazas, puede aportar también algo muy importante, ¿no? Que es procurar enseñar esa forma de sentir y de practicar el toreo a nuevos valores que puedan ir saliendo, porque esa forma de torear, desde luego, es una impronta personal, pero también es verdad que es un estilo, es una forma de entender el toreo, y eso él lo puede transmitir a estas nuevas generaciones de las que la fiesta está ávida, porque torear, digamos, no es nada fácil, pero lo que es más difícil todavía es distinguirse del resto, ¿no? Ser un torero diferente, un torero que resume arte, valor, porque es otra cosa que ha sido un torero de arte, pero sin embargo también de un enorme valor. Y bueno, yo creo que eso José Antonio Morante de la Puebla no va a dejar de alguna manera de hacer un esfuerzo en que los nuevos valores, los chavales que quieran seguir su camino, pues les ayude en ello, ¿no? Yo estoy convencido que no se va a retirar del mundo de la fiesta, eso seguro, vamos. Morante de la Puebla es el torero de Sevilla por antonomasia. La afición de la maestranza lo espera, y los días que se acartela el maestro guijarrero, pues el abono y las entradas se venden como churros. En este sentido, además, Morante de la Puebla ha tenido relaciones de amor-odio, sobre todo con las empresas gestoras de la Plaza de Toros de Sevilla, e incluso hubo algún año que se negó a acartelarse de todas las alineándose también con las figuras de entonces. Pero más allá de todo esto, ¿cómo crees que afectará al abono de taurino de Sevilla la baja y el no acartelamiento de Morante de la Puebla? Bueno, eso es difícil porque efectivamente Morante ha sido el torero de Sevilla en sustitución del que fue anteriormente, que fue Curro Romero, que era insustituible con 4 o 5 tardes en el abono de la feria. Y él sustituyó a Curro en ese sentido, ¿no? Pero lo que yo considero que el mundo de la fiesta y la tauromaquia es un mundo vivo, y que cuando un torero de la talla, de la categoría de José Antonio Morante de la Puebla se retira, suelen aparecer otros que están ahí, que están haciendo un tipo de toreo diferente. Yo no quiero dar nombre, pero ya sabemos más o menos ese estilo, ese tipo de torear, que se pueden ir con el tiempo, se van acrisolando, se van perfeccionando y al final terminan a ser un tipo de toreo que termina por calar en el gran público, digamos. Entonces sustituye, es una nueva hornada, digamos, ¿no? Yo, por lo tanto, estoy muy confiado en que pronto van a aparecer, pues, de los que ya están, que son matadores de toros, en quien sustituya, digamos, en el fervor popular del aficionado a los toros, pues sustituye a Morante, igual que Morante sustituyó a Curro, y bueno, y ha habido tantos toreros que se han ido sucediendo unos a otros en cuanto a este estilo de torear, ¿no? Y en Sevilla principalmente, y no solamente Sevilla, hablamos de Sevilla, de Andalucía la Baja, es el mismo sentir que existe pues en Jerez, en Sanlúcar, el Puerto, Córdoba. Hay una forma de entender el toreo quizá un poco distinta al resto de España por parte de la afición, y siempre aparecerá una nueva figura y provocará pues que esos seguidores pues sigan animándolo y sigan, digamos, con su fervor en el mundo de la fiesta. Antes de despedirte, tenemos que hablar y felicitarnos por el fracaso de la iniciativa legislativa popular del mundo antitaurino, que se vio frenada por su no admisión a trámite por falta de votos en el Parlamento la pasada semana. En este sentido, ¿cómo has visto desde Sevilla, cómo habéis visto este asunto? Bueno, había una gran preocupación, ¿no? Porque no cabe duda que hubiera sido pues, un golpe bajo, en toda regla a la tauromaquia y al mundo del toro y la fiesta, ¿no? Hombre, la abstención del grupo socialista, absteniéndose en la votación y por lo tanto provocando la no aprobación de esta absurda norma, pues la verdad que ha significado mucho, ¿no? Porque los dirigentes socialistas saben
que hay muchísimos votantes socialistas y muchísimos socialistas de carnet que son grandes aficionados a la fiesta. Por lo tanto, no tendría sentido en defender algo que se está defendiendo desde postulados de la extrema izquierda, por parte de partidos mucho más a la izquierda, partidos animalistas, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera, que bueno, que ni entienden ni quieren entender lo que es la fiesta de los toros. Por lo tanto, pues yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es estar tranquilos, saber que una inmensa mayoría del pueblo español es partidario de la fiesta de los toros, y por lo tanto esto pues tiene mucha trayectoria, mucho camino recorrido, y gracias a Dios los toros seguirán siendo la fiesta nacional de España. Pues con esas palabras nos quedamos y te agradecemos la atención con nuestro medio. Muchas gracias, Manolo, y nos emplazamos para cualquier otra ocasión. Muchas gracias a ti, Alberto, y a todos los oyentes por oírnos y seguirnos. Muchas gracias. Aquí, en Cadena Universal Radio, hablando de toros y toreros. Hablando de toros y toreros, y que Dios reparta suerte. Aquí, en Cadena Universal Radio, aquí en la emisora de su ciudad, hablando de toros y toreros. Y evidentemente, señor Chicuelo, como este es un programa para hablar de toros, vamos a hablar del resumen de lo que fue la Feria de Otoño de Madrid, pero en este caso nos la va a ofrecer un crítico taurino. Así es, hemos recabado la opinión de Toño Sanz, al que le hemos pedido que nos desglose su punto de vista sobre todo lo acontecido en el ciclo venteño durante la Feria de Otoño. Pues este es el resumen de esa Feria de Otoño que nos ofrece el crítico taurino Toño Sanz. Recogemos el audio. Buenas tardes. Comenzamos con el resumen de la Feria de Otoño 2025, en las cuales ha habido cosas importantísimas y muy a subrayar. Claro, con el acontecimiento inesperado y con la despedida de Morante de la Puebla de los Ruedos. Larga vida al rey de los toreros. Empezamos con la novillada que se celebró el jueves 2 de octubre con una excelente entrada. La novillada de Antonio López Gibaja, justita de fuerzas, pero muy a destacar la actuación del mexicano Emiliano Osornio. El viernes 3 de octubre, lleno de 9 billetes, una extraordinaria corrida de Victoriano del Río. Emilio de Justo cerró la puerta grande de Madrid por su hombría al salir a matar al sexto toro cuando tenía un auténtico palizón. Borja Jiménez, el público de Madrid, esa tarde no lo entendió y demasiado exigente con Tomás Rufo. El sábado 4, lleno de 9 billetes, la corrida de Domingo Hernández no embistió falta de fuerza hasta el avante. Estuvo, pero no estuvo. Pablo Ahogado quiso, pero al no tener oponentes no pudo decir nada de su grácil toreo. Y una dignísima confirmación en la alternativa de Jarocho. Domingo 5 de octubre se lidiaron toros de Fuente Imbro y la Ventana en el Puerto, y muy a destacar la torerísima tarde con mucha firmeza y con mucho valor y con mucha verdad de Víctor Hernández. Las comparaciones son odiosas, pero vamos a esperarle porque ahí hay torero. Uceda Leal, lección de clasicismo. Y un gran toro de don Ricardo Gallardo, el ganadero de Fuente Imbro, el que le correspondió a Víctor Hernández. El sábado 11, 9 billetes, un toro extraordinario de don Victorino Martín, el cual el valenciano Román le cortó un apéndice que quizá tenía que haber recortado 2. Y ya que decir de el 12 de octubre, que yo creo que ya está todo dicho. Saludos cordiales, buenas tardes.
Bueno, señor Chicuelo, pues ahí estaban las palabras de Toño Sanz, el crítico taurino, con ese resumen de la Feria de Otoño de Madrid. ¿Algo más que pudiéramos añadir a este Hablando de Toros? Nada más, que nos emplazamos para el siguiente programa. Pues a ustedes, señoras y señores, le damos las gracias por su atención y despedimos ya este Hablando de Toros, dejándoles con el compañero Gaspar Barrón para que continúe con este Cowboy de Medianoche.